Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Enrique Omar Ortega de la Corte. Estoy estudiando la licenciatura en Contaduría Pública en el campus en línea de la Unitec. Mi matrícula es 21310888 y este es mi entregable número 2 para la materia Economía de la Empresa del profesor Rafael Hernández Fernández. Les voy a hablar de los puntos que para mí son más importantes en la economía de una empresa, que serían el capital físico y capital humano, otros elementos que inciden en la producción, la intervención estatal en la economía, los precios máximos y precios mínimos, impuestos, subsidios y la utilidad. La utilidad marginal decreciente, la restricción presupuestaria, variaciones en el precio y en el ingreso, deducción de la demanda de mercado y la diferencia entre costos en el corto y largo plazo. Estos para mí son los puntos más importantes que vimos en estas 2 semanas y les voy a hablar acerca de ellos. El capital físico y el capital humano. La diferencia de ellos reside principalmente en la naturaleza de los derechos de propiedad, ya que la propiedad del capital humano es sólo de la persona que posee conocimiento o una habilidad y no puede vender parte de este capital. Y mientras tanto el capital físico o de inversión es en una economía, es indispensable como fuente generadora de empleos y de ingresos en los procesos productivos. Este capital físico incluye todos los activos materiales que existen en una empresa que pertenecen a una entidad comercial, como pueden ser vehículos, maquinarias, escritorios y hasta insumos que sirven para generar un bien o un servicio y por el cual se ha hecho una inversión. Mientras tanto, el capital humano es lo más importante para la empresa, ya que es la fuerza laboral. El capital humano es el valor de la persona y hacen crecer a la empresa. Es un activo fijo, no físico, con un valor invaluable y que no se registra en un estado de cuenta o en un balance general. Y son las aptitudes de una persona, tales como la experiencia, la educación y sus habilidades para realizar un trabajo. En muchos lugares hacen alusión a que las personas son lo más importante de la empresa. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, muy cerca de Puerto Vallarta, hay camiones que dicen que llevan a sus colaboradores, y en el camión dice que aquí se traslada lo más importante para la empresa, o sea que les da un valor a las personas. Los factores de producción son los recursos empleados para producir bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. Todos los bienes en una sociedad se obtienen por medio de la utilización de los factores productivos. En economía se conoce a estos factores a los insumos y recursos tanto humanos como de otra naturaleza. Y en la teoría económica se conocen 3 factores principales de producción. El capital, que es aquel bien o artículo en los cuales se ha hecho una inversión y contribuyen a la producción, por ejemplo máquinas, equipos, fábricas, plantas, etc. El trabajo se refiere a las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los trabajadores y son necesarias para producir un bien o un servicio. Y la tierra, que es utilizada para cualquier actividad que genere una producción.
La intervención estatal sirve como mecanismo de legitimación en un país o ciudad, y la intervención estatal en la economía es la participación del Estado y gobierno y es fundamentalmente sus tareas o funciones son redistribución de la renta, estabilización de la economía, asignación de recursos, promoción del crecimiento y regulación de la economía. La relación del gobierno en economía se rige a través del Ministerio de Economía, el cual arma el presupuesto de la nación y entablan decretos o medidas económicas acerca de la situación del país. Tiene como función regular la economía del país, provee bienes y servicios y administra los recursos públicos como el dinero recaudado por los impuestos. Los precios máximos. Es una medida implementada por el gobierno con el fin de establecer una tarifa de un determinado producto o servicio. Sin embargo, puede generar escasez, pues al bajar el precio, la demanda puede elevarse. Tal ejemplo lo vimos como el gas el año pasado, que le pusieron un tope para que no siguiera subiendo. Y el precio mínimo es una medida en la cual se establece una tarifa por la cual no se puede vender un producto más caro o un servicio en el mercado. Por ejemplo, las tarifas mínimas en los transportes, en los taxis, en el metro, que tienen tarifas mínimas y sirve para que haya competencia, para que los que brindan ese servicio no abusen. Los impuestos. Hay tres tipos de impuestos que pueden ser federales, estatales y municipales. En los federales encontramos el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IEPS, el IDE y el IETU. Los impuestos estatales se aplican solamente dentro de las fronteras que conforma un estado. Y un ejemplo puede ser el precio en una licencia de conducir, el precio en una licencia de vendedor ambulante, que cada estado lo rige de diferentes maneras y son diferentes precios. Y los impuestos municipales, que son los que se pagan al municipio. El más popular de este puede ser el impuesto predial, que es el que se paga por un terreno, una casa o un inmueble. Los subsidios. Estos son definidos como cualquier asistencia o incentivo gubernamental. Puede ser en efectivo o en especie. Y puede ser hacia sectores privados, productivos o consumidores, por el cual el gobierno no recibe compensación o remuneración a cambio. Se aplica para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio o para regenerar la economía. La conducta de los consumidores y la demanda del mercado. El comportamiento del consumidor estudia los procesos que intervienen en la elección, compra o uso y abandono de productos, servicios, experiencias por parte de individuos o grupos para satisfacer necesidades o un estudio del consumidor se centra en los procesos de toma de decisiones, el comportamiento del punto de venta, sus reacciones al marketing y a la publicidad y sus acciones en el ámbito de la fidelidad hacia una marca. La comprensión del comportamiento del consumidor se basa en técnicas psicológicas, en la investigación cualitativa y cuantitativa y los estudios en el punto de venta, y esta rige la demanda del mercado, que es la cantidad de bienes y servicios requeridos por un grupo de personas, en el cual influyen los intereses, las necesidades y las tendencias. La demanda del mercado es uno de los principales factores utilizados por las empresas para fijar los precios. Esto quiere decir que los consumidores cuando demandan mucho una cosa, esta sube de precio. Y cuando ya no le hacen tanto caso o menos se vende, es cuando baja de precio y crece la oferta. La utilidad. En el campo de la economía conocemos la utilidad siempre como una ganancia. Esto quiere decir que cuando haces una inversión
o, o vendes un bien, siempre vas a requerir una ganancia a la cual se le llama utilidad. En economía hay tres tipos de utilidad: marginal, total y utilidad neta. La utilidad marginal decreciente. La ley de la utilidad marginal decreciente es una ley económica que establece que el consumo de un bien proporciona menor utilidad adicional cuanto más se consume. Aquí nos ponen en las diapositivas un ejemplo, pero yo lo puedo ejemplificar. Supongamos que vamos a correr y te da mucha sed y no hay donde comprar agua, entonces pues sigues caminando, sigues haciendo ejercicio hasta que encuentras un lugar donde venden agua o algo para tomar. Entonces tú compras y le das el primer trago, y ese trago que tú le das pues te beneficia, te ayuda mucho porque te estabas deshidratando, pero entre más estés tomando, menos te va a ir ayudando. Te va a hacer bien, pero menos te va a servir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya no lo necesita. Ese puede ser un ejemplo de la utilidad marginal decreciente. La restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria es la cantidad de dinero disponible para gastar en un momento determinado. Está condicionada por el montante de los ingresos disponibles para gastar. Esto quiere decir que si tú solamente traes 50 pesos y tienes hambre, puedes elegir si compras una torta de 50 pesos o puedes comprar una torta de 30 y un refresco de 15 o menos. Prácticamente ese es un buen ejemplo, ya que tú estás decidiendo por qué bien quieres gastar. Variaciones en el precio y en el ingreso. Cuando un precio disminuye y un consumo aumenta, el ingreso total aumentará cuando el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto es mayor que la unidad. La variación del nivel de precios busca reflejar el cambio de coste en la vida de los ciudadanos. Cuando el nivel de precios aumenta durante un periodo de tiempo, se dice que existe inflación. Cuando cae, es deflación. Esto prácticamente es como la ley de la demanda y la oferta, que significa que un producto determinado por la oferta y la demanda, a medida de que el precio de un producto se eleva, aumenta la cantidad ofrecida y disminuye la cantidad demandada, y viceversa. La deducción de la demanda de mercado. Esto significa que la demanda de mercado es uno de los principales factores utilizados por las empresas para fijar los precios de sus productos, que es lo mismo. Entre más se demande un producto, más barato costará. Y perdón. No, entre más se eleva un precio, menos el producto se va a vender. Y entre más barato sea, más se va a vender. Es prácticamente lo mismo. La teoría de los costos. La teoría general de costos se basa en la construcción de esquemas de análisis que interpretan y explican la realidad del fenómeno productivo. Para entender cada uno de los principios es necesario definir conceptos como producción, proceso productivo, factores entre otros. El costo puede ser llamado coste, y es el desembolso económico que se realiza para la producción de un bien o servicio. El costo incluye la compra de insumos, el pago de mano de obra, los gastos en la producción, administrativos y entre otras actividades. Los costos de producción pueden dividirse en dos grandes categorías: costos directos o variables, que son proporcionales a la producción como materia prima, y los costos indirectos, también llamados fijos, que son independientes de la producción, como los impuestos que paga el edificio donde fabrican algún bien o servicio. Los aspectos generales del coste es: el coste de un producto se encuentra integrado por tres elementos: material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Los materiales constituyen el primer elemento de los costos. La mano de obra, los costos indirectos de fabricación. El costo incluye la compra de insumos, el pago de mano de obra, los gastos de producción y los gastos administrativos, como ya lo dijimos hace rato.
En otras actividades existen diferentes tipos de costo y el modo de calcularlos en una empresa o organización puede variar. El costo es el análisis que realiza una empresa sobre los valores o costos por producción, asignación o distribución de un bien, servicio o producto, facilitando así la toma de decisiones y labor estratégica de la compañía. Diferencia entre costos en el corto y largo plazo. Los costos a corto plazo son aquellos que pueden modificarse en un periodo pequeño de tiempo. Por ejemplo, incrementar el número de trabajadores. Y los costos a largo plazo representan modificaciones mayores, como por ejemplo reestructurar sedes, comprar maquinaria, entre otros. Costos totales, medios y marginales. El coste total es la suma de los costes fijos, que no dependen de la cantidad producida, y los costes variables, que sí incrementan o disminuyen en función del número de unidades fabricadas. Se puede tratar de la suma de costos variables y costos fijos, como el alquiler de un edificio, los salarios de los empleados, y los costos variables como materias primas, que se necesitan para fabricar un bien o servicio. El coste medio es el coste por unidad producida, y es el resultado de dividir el coste total de la producción realizada entre el número de unidades producidas. El coste marginal es el coste de producir una unidad más o el ahorro de producir una unidad menos, si lo queremos ver de esta forma. La diferencia entre estos es que si el costo marginal es igual al costo total, entonces el costo total promedio está en un valor mínimo. Si el costo marginal es igual al costo variable, entonces el costo promedio variable está en un valor mínimo. Bueno, este es mi entregable número 2. Espero que me hayan entendido, que me haya dado a entender. Las referencias de donde saqué estas conclusiones, estas definiciones, son de material que nos manda el profesor Rafael de Blackboard, recuperadas el 20 de febrero del 2022. Espero que haya sido de su agrado, aunque me haya trabado un poco y aunque me haya equivocado un poquito. Espero que se haya entendido y espero se encuentre bien. Y vamos adelante a terminar este cuatrimestre. Muchas gracias.